Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Iniciamos la semana hoy, lunes 20 de octubre, con muchas ganas de compartir, como siempre, cada tarde con todos ustedes. También los lunes, sí, que sé y sabemos que cuesta un poquito más arrancar, no se preocupen, que les vamos a contar muchas cosas. Queremos que se queden con nosotros y con nosotras, por supuestísimo, mucha actualidad. Tendremos también nuestra sección, por supuesto, Agur Fakes, pero bueno, empezando, hoy ha tenido labor, el trabajo desde casi primera hora de la mañana. El lehendakari Manol Pradales ha recibido, como decimos, muy prontito en el Palacio de Ajuria a Jon Garamendi, miembro del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y, bueno, pues un destacado representante de origen vasco en la política norteamericana. El propio Pradales reconoce a Garamendi como un vasco global y un ejemplo de la comunidad vasca en el exterior, destacando además su compromiso con el multilateralismo, la cooperación y los derechos humanos. Como decimos, recuerda además Pradales la apuesta del Ejecutivo vasco por la estrategia Euskadi Global, una visión que impulsa la presencia internacional de nuestro territorio y el fortalecimiento de sus vínculos con el mundo. En este contexto, el lehendakari ha subrayado la importancia de profundizar en las relaciones transatlánticas entre Euskadi y el país americano de Estados Unidos. Tenemos que seguir fortaleciendo las relaciones transatlánticas, más allá de la administración que esté en cada momento gobernando Estados Unidos. Y esa es la gran lección que hoy nuevamente queremos poner de manifiesto el congresista Jon Garamendi y yo, como hicimos también el pasado marzo. Hay que mantener relaciones con los Estados Unidos, las tenemos que mantener a un nivel federal y también a nivel de cada uno de los estados, porque hay oportunidades desde el punto de vista comercial, porque hay oportunidades desde el punto de vista científico, universitario y académico, y porque tenemos que seguir labrando relaciones de carácter institucional a ambos lados del Atlántico. Jon Garamendi es un magnífico embajador de la causa vasca, es un magnífico embajador de los intereses que tiene Euskadi en Estados Unidos, y Jon Garamendi también se presta a que podamos colaborar en su estado de origen, que es California, que es una de las grandes potencias económicas del mundo si la cogemos como un estado aislado, y yo creo que Jon Garamendi sobre todo es el mejor ejemplo de lo que queremos lograr con la diáspora y con la nueva ley de diáspora que estamos trabajando. Un vasco global, un magnífico exponente de esa Euskadi global en la que creemos, de la comunidad vasca en el exterior a la que aspiramos y que aspiramos fortalecer, y creo que esto nos tiene que servir como ejemplo de que a pesar del ruido muchas veces político y mediático se puede trabajar de una manera absolutamente franca en otros niveles para seguir dando pasos adelante desde el punto de vista de la internacionalización de Euskadi y también en estos momentos con Estados Unidos. Bueno, y también el lehendakari Manol Pradales junto con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregui, han clausurado esta misma mañana el foro Euskadi Polonia. El encuentro ha reunido a representantes institucionales y empresariales de ambos territorios con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas e industriales y promover nuevas oportunidades de cooperación bilateral. El foro ha contado con la participación de una delegación polaca encabezado, entre otros, por el ministro de Economía y Finanzas, Andrzej Domanski. Garantizar la competitividad industrial del continente solo será posible si aunamos, afirma el lehendakari, nuestras fuerzas, buscamos nuevas sinergias y remamos en la misma dirección. En este sentido, Euskadi y Polonia han reafirmado una colaboración que lleva años consolidándose y que hoy da un nuevo paso adelante con la celebración de 3 mesas redondas dedicadas a explorar vías de cooperación entre ambos territorios. Además, durante la jornada se ha anunciado que la empresa polaca Creotech Instruments y la vasca Stellantis reforzarán su colaboración comercial iniciada ya hace meses. Como decimos, Polonia figura entre los 10 primeros destinos de las exportaciones vascas, con especial presencia en los sectores de automoción, bienes de equipo y fabricación avanzada. Actualmente 40 empresas vascas mantienen 52 implementaciones en Polonia, 23 de ellas productivas y 29 comerciales. Como decimos, garantizar esa competitividad, nuevas sinergias y bueno, pues siempre aunar esfuerzos. En palabras del lehendakari Manol Pradales. Polonia ostentó la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea
el primer semestre de 2025. Lo hizo en un momento muy complicado, incertidumbre y preocupación por las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, aumento de las tensiones geopolíticas, mayor presión migratoria y la competitividad europea a la baja. Bajo el lema Seguridad Europa, Polonia aspiraba a reforzar su autonomía estratégica en todas sus dimensiones. Y la presidencia polaca estableció 7 prioridades: defensa y seguridad, protección de las personas y las fronteras, resistencia frente a la injerencia extranjera y la desinformación, garantizar la libertad empresarial, transición energética, agricultura y seguridad sanitaria. Compartimos desde Euskadi esta agenda, pero con el permiso del ministro hoy quisiera añadir una octava: garantizar la competitividad industrial del continente. Tenemos que garantizar la competitividad industrial de Europa y solo lo podremos hacer si aunamos fuerzas, buscamos nuevas sinergias y remamos todos en la misma dirección. Creo que este encuentro de hoy es el mejor ejemplo de cómo se puede hacer. Euskadi y Polonia llevamos muchos años trabajando conjuntamente. El año pasado, 2024, fue el 10º país del mundo al que más exportamos. Más de 140 empresas vascas exportan de manera regular a Polonia y destacan partidas relacionadas con el sector de la automoción, la fundición o los bienes de equipo mecánicos. Más de 40 empresas vascas están instaladas permanentemente en Polonia, 52 implantaciones industriales, 23 de las cuales son productivas y 29 comerciales, y predominan el sector de la automoción, tecnologías avanzadas, industria de la construcción y el sector de la energía. Hoy estamos dando un nuevo paso. Se han creado 3 mesas de trabajo cuyo objetivo es aumentar la cooperación y profundizar en las relaciones comerciales entre Euskadi y Polonia en materias como la energía eólica marina y las tecnologías limpias, las tecnologías aeroespaciales, las infraestructuras inteligentes y la logística denominada verde. Pero tan importante como explorar caminos es también bajar a la letra pequeña, a hechos concretos. Y hoy creo que tenemos una buena noticia que compartir también con el conjunto de quienes están en esta sala. Una nueva colaboración comercial que se inició hace meses y veo aquí a sus protagonistas. Creotech Instruments, empresa polaca, y la vasca Atlantis van a reforzar su colaboración comercial. Han firmado o firman ahora un acuerdo de colaboración para construir satélites dirigidos a diversos programas de la Agencia Espacial Europea y de la Unión Europea. Sorionak, felicidades. Creo que es una gran noticia para Euskadi y para Polonia y también para el conjunto de Europa. Todas estas relaciones comerciales tienen un claro objetivo: aprovechar la reindustrialización europea y estar en ese tren siendo protagonistas. Alinearnos así con la estrategia de la vieja Europa, del viejo continente, para afrontar esas transformaciones que son tan fundamentales para seguir siendo un actor global de peso en el mundo. Siempre los vascos, desde la humildad de nuestro pequeño tamaño, pero con la ambición de jugar la partida allí donde se produce y de sentarnos a las mesas en donde se toman las decisiones que permiten cambiar el rumbo de la historia. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Bueno, pues hoy en este espacio que dedicamos en Tele7 a las fake news, vamos a hablar de esas historias que surgieron hace décadas, hace casi siglos incluso, y que creyeron pues la mayor parte de las personas alrededor de todo el planeta. Historias como las del supuesto continente llamado Atlántida, las de los ovnis, objetos volantes no identificados. Bueno, pues para entender cómo nacen, cómo se propagan, por qué seguimos creyéndonos estos bulos, estas informaciones falsas, pues hoy nos acompaña aquí en el programa Luis Alfonso Gámez, que es periodista y presidente del Círculo Escéptico. Bienvenido, Luis Alfonso, ¿qué tal? Hola, Cristina. Bueno, estas noticias falsas se han producido a lo largo de toda la historia, porque ya hay indicios o datos que nos hablan de desinformación en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Sí, pero date cuenta de que en realidad lo que estamos hablando ahora se habla de la era de la desinformación, ¿no? Y no es nueva, no es ni siquiera ahora. Pero digamos que vinculados a los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación de masas existen como tales desde más o menos principios del siglo XIX. Cuando se crean los periódicos baratos en Estados Unidos. Periódicos baratos quiere decir que un periódico serio costaba 6 centavos de dólar y un periódico barato costaba 1 centavo de dólar. El jornal de una persona venía a ser 12 centavos, el jornal de un trabajador normal y corriente. Entonces, esos periódicos de un centavo fueron los primeros medios de comunicación de masas y fueron donde nacieron, digamos, las noticias falsas que se expandían mucho más que los rumores antes y que todo eso. Ese sería el que llamamos periodismo amarillo, ¿no? Esa prensa sensacionalista, sí, que lo que busca es impactar más allá de la veracidad, ¿no? De las informaciones que emiten. Los periódicos de 1 centavo, como se llamaba prensa de penique, surgen para atraer a la clase trabajadora a comprar periódicos y, digamos, olvidándose un poco de los temas serios, la política, la economía, se centraban en lo que es el sentimiento, la emoción, crímenes, estafas, historias sensacionales de lo que fuera, es decir, lo que llamamos el periodismo amarillo. Y sobre todo se centraban en eso porque era la manera de atraer a las clases bajas, que eran las que ellos querían captar por una razón muy lógica, porque las clases bajas o medianas bajas siempre han sido más que los ricos. Entonces los ricos eran un público que ya estaba copado y ellos intentan atraer a ese otro. Pero luego eso, digamos, con el paso de los años, de las décadas, incluso de los 2 siglos que han pasado, digamos que las historias sensacionalistas no se han limitado a ese campo, a esos periódicos o esos medios de comunicación populares que llamaríamos, se han extendido en todos los medios de comunicación. Sí. Da igual que sea The New York Times, que sea un medio, que sea el National Enquirer, que es el medio más, o era el medio más charlatán en Estados Unidos, ¿no? Claro, es que por lo que estás contando yo no veo mucha diferencia con algunos medios de comunicación de hoy en día que efectivamente también hacen uso del sensacionalismo, de apelar a las emociones, ¿no? Pues para generar un estado de opinión. Claro, mira, pero por hablar del medio que es la referencia para todos los que trabajamos trabajamos en papel, que es el New York Times, ¿no? Cuando en 2017 se desata la actual fiebre por los platillos volantes, ahora se les llama UAPs, fenómenos anómalos no identificados, digamos que la noticia inicial salió en todo el mundo porque la daba el New York Times. Y yo me acuerdo cuando la vi que yo solo pensé en una cosa, vamos a ver, uno de los autores no merece ninguna credibilidad, es una autora que ha escrito libros sobre fantasmas, daba igual. Entonces todo el mundo se creyó que el ejército de Estados Unidos había reabierto las investigaciones sobre ovnis, las había mantenido en secreto y había algo secreto alrededor de los ovnis que no lo había en 1969, cuando se cierra el proyecto Libro Azul. Entonces todo el mundo se lo creyó porque lo decía The New York Times, y luego hubo un periódico neoyorquino que como 6 meses después desmontó toda la historia. Da igual, la historia está ahora, sigue girando, el Congreso de Estados Unidos venga a hacer informes que no van a llegar, te adelanto y no soy vidente, a ningún lado, y se está moviendo muchísimo dinero alrededor. La clave es esa al final, dinero y es una pena, pero es así. Bueno, y poder también, ¿no? Porque al final el dinero, el poder, las altas esferas, ¿no? También tienen intereses, sí, lógicamente. Y en el caso que comentabas, ¿no? El de los ovnis, hace ya
unos cuantos años, en el 47 creo que fue, en los años 40, se dio a conocer ese que ha pasado a la historia como el caso Roswell, que también ha traído mucha cola, ¿verdad? Y que nunca se supo efectivamente si lo que había ocurrido allí era un avistamiento de ovnis o algo muy diferente que las autoridades no querían que se conociera. Bueno, el caso Roswell es puede ser el paradigmático de cómo funciona la ufología. El caso Roswell estalla, es decir, sale en la prensa en el Roswell Daily Record, me parece que es el 7 o el 8 de julio de 1947. Es un momento muy concreto, el 24 de junio de ese mismo año, es decir, 2 semanas antes, 3, un señor que se llama Kenneth Arnold ha visto en la costa oeste de Estados Unidos, mientras pilota su avioneta, es un self-made man, un vendedor de equipos de extinción de incendios, va en su avioneta y a plena luz del día, un día muy bonito, ve una serie de destellos. Cuando aterriza y se lo cuenta a unos periodistas, dice: he visto unos objetos con forma de boomerang o de luna creciente que volaban como platillos si los lanzáramos sobre el agua. Esos platillos que lanzan sobre el agua con forma de boomerang se convierten en platillos volantes. Y la gente no empieza a ver boomerangs, la gente empieza a ver platillos volantes. Entonces es muy curioso porque la creación es un titular periodístico. Ahora se piensa que Arnold lo que vio fueron pelícanos o aves de gran tamaño, porque varias veces había visto aves de gran tamaño y, ojo, no estamos, puede decir la gente, esto es una tontería, ¿no? ¿Cómo un pelícano? Hace como 5 o 6 años, Darío Menor, corresponsal del Correo en Roma, también estaba haciendo un directo para Telecinco, me parece que era, o para un canal privado, estaba haciendo en Roma de noche y estaba hablando de cara a la cámara y detrás había un puente romano y pasó una cosa blanca, por detrás pasó una cosa blanca y la gente en las redes dijo que era un platillo volante y era un pájaro. O sea, depende de cómo veas las cosas. Entonces Roswell, cuando sucede Roswell, hay un pico de avistamiento de platillos volantes brutal en Estados Unidos, se expande desde la costa oeste, donde ve Kenneth Arnold su formación, hasta la costa oeste, se extiende como una fiebre por todo el país, hay cientos de avistamientos diarios, y llega Roswell y dice, el ejército ha capturado y tiene en la base aérea de Roswell, tiene un platillo. Al día siguiente sale un señor y dice, no es un platillo, es un globo. Y se hace una foto con los restos de un globo, con papel de aluminio y madera de barco. Una cosa un poco complicada para viajar desde otros mundos. Y ahí se olvida todo. Si tú te coges toda la bibliografía ufológica sobre ovnis que hay desde 1950, cuando sale el primer libro, hasta 1980, solo hay un párrafo en un libro, solo uno en los miles de libros publicados en todo el mundo, en el que dice, en julio del 47 se encontraron restos de un platillo volante al lado, y esto es clave, en el aeródromo, y se guardaron en el aeródromo donde estaba el 509 grupo de bombarderos atómicos. Roswell no era un sitio cualquiera, no lo conocía nadie, pero en Roswell estaba el Enola Gay. Y en ese momento, claro, los bombarderos atómicos, solo había unos bombarderos atómicos. Y años después, en el 94 me parece, se hace público que lo que se cayó en Roswell era un proyecto secreto, ¿sí? Nos ocultaron lo que era Roswell, era un globo Mogul que había despegado de una base militar cercana para detectar las ondas de la primera explosión atómica soviética. Entonces, claro, los ovnis han servido de tapadera. Y me he extendido muchísimo. Bueno, tapadera para, bueno, pues esos intereses, ¿no?, que hay detrás de las grandes instituciones también, pero luego hay otras que operan en las sombras, ¿verdad? Y que también tienen un interés especial en que la gente esté desinformada para confundirnos, para que no sepamos quizá tomar decisiones, ¿no? Hay casos que se han producido a lo largo de la historia a este respecto. No lo sé. Yo creo que todo es mucho más... evidentemente hay gente a la que le conviene mentir. Siempre le conviene mentir. Hay gente que hace negocio con la mentira. Pero yo no, vamos a ver, hay conspiraciones, pero no son las conspiraciones que nos quieren vender. No hay un gran poder económico que está conspirando para que todos, caigamos en sus redes, para tenernos a todos atrapados, o un gran poder político. Evidentemente, la lectura que podían hacer los telespectadores es claro, porque a ti te pagan desde ese gran poder, ¿no? Las conspiraciones existen,
pero no las conspiraciones que nos dicen. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos y la URSS estuvieron investigando lo paranormal durante los años 60 y 70 porque eran muy crédulos. Y había, no sé si habéis visto, los espectadores han visto la película, y si no, les recomiendo que lean el libro, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. En esa película arranca con un alto mando estadounidense levantándose en su despacho y lanzándose contra una pared a atravesarla, con el resultado evidente. O sea, se mete una galleta con la pared y cae, ¿no? Pero Estados Unidos cayó en la trampa, un invento de uno de los autores del Retorno de los Brujos, de una revista de divulgación científica, el equivalente al muy interesante pero francés de la época, de 1959, dice que los estadounidenses han hecho un experimento en el Nautilus, el primer submarino nuclear. Todos los que hemos visto películas de barcos y de submarinos sabemos que el momento en el que un submarino tiene que emitir o recibir señales de tierra es el momento en que es débil y le caen los zambombazos, ¿no? Entonces era cómo emitir desde las profundidades. Y lo habían mandado el Nautilus al Polo Norte y había emitido, y entonces un señor con unas cartas daba en Maryland, sacaba una carta y se concentraba, y otro señor intentaba concentrarse con qué carta había sacado. Y consiguieron un acierto impresionante. Y el titular de la revista era Probada la telepatía. Era un fraude, se lo había inventado Jacques Vergier, coautor del Retorno de los Brujos. Pero los rusos se lo creyeron y empezaron a investigar, pues dicen, si los estadounidenses están estudiando lo paranormal, nosotros tenemos que estudiar lo paranormal. Y cuando los estadounidenses se enteraron de que los rusos estaban estudiando lo paranormal y gastando millones de rublos, dijeron, los rusos están estudiando lo paranormal porque se han tragado un fraude francés, pero nosotros tenemos que estudiar lo paranormal porque los rusos están estudiando lo paranormal. Intentaron crear un ejército de Jedis, hasta que en los años 80 un psicólogo e ilusionista, James Alcock, dijo, aquí no se ha llegado a ninguna parte. Intentaban, por ejemplo, que yo me concentrara y te matara. Pero sí, yo me concentraba y te mataba. O desde aquí saber lo que pasaba en Bilbao. Me concentraba y viajaba. Entonces, conspiraciones existen. Eso existió, fue secreto. Pero vamos, lo único que te demuestra es que en las cúpulas de mando hay gente muy tonta, o sea, muy inocente. Conspiraciones también ha habido. Vamos a ver, aquí hemos tenido la conspiración de los GAL, por decirlo de alguna manera, pero hay conspiraciones de todo tipo, pero son conspiraciones muy de tocar el suelo. Las conspiraciones mágicas de nos están ocultando la verdad, estilo Fox Mulder, preséntame las pruebas. O sea, si tú haces una afirmación extraordinaria, están ocultándonos la verdad, nos quieren meter el 5G a todos por la vacuna, preséntame las pruebas. Aparte de que me vendría muy mal el 5G, me vendría muy bien el 5G cuando no hay cobertura. Pero bueno, eso es otra historia. Círculo Escéptico es la sociedad que tú presides, Sí. Y como su propio nombre indica, el escepticismo es, digamos, que vuestra bandera, ¿no? Se trata un poco de ser críticos, de no creerse a priori todo lo que estamos recibiendo, que además en esta era de la desinformación, como bien decías tú antes, estamos expuestos a demasiada, ¿no? Demasiada. Información. Nosotros, el Círculo Escéptico es una asociación española en la que hay gente de todo tipo. O sea, tenemos puede haber, de hecho, entre los fundadores había desde torneros hasta catedráticos de universidad. Yo qué sé, el último socio de honor, que tienes que aceptar ser socio de honor para ser socio de honor, no vale que yo te diga del socio de honor, ha sido Kip Thorne, el premio Nobel Kip Thorne, que recogió el nombramiento en Coruña, encantado. Antes que Kip Thorne fue Pedro Duque, que es muy activo con nosotros. Y tenemos cantidad de profesores de universidad y de colegas, y estudiamos todo. Nosotros lo que pretendemos, y trabajamos con ello desde hace 20 años como sociedad, y algunos como individuos desde hace 40 años ya, que somos muy mayores, es aplicar eso que ahora está tan de moda del pensamiento crítico, porque nosotros hablábamos de esto en los 80. Es decir, no te creas nada extraordinario si no tienes una prueba extraordinaria. No es ser maleducado si alguien te dice, yo soy capaz de mover esta mesa con el poder del pensamiento y sin tocarla, decirle, demuéstralo, pero demuéstralo en condiciones controladas. Si yo soy capaz de doblar cucharas, como decía que hacía Uri Geller, demuéstralo, pero demuéstralo ante ilusionistas, que no lo va a hacer. Entonces, eso, que vale para lo extraordinario, para lo paranormal, para historias de la Atlántida, tiene sus aplicaciones en la vida diaria. Es decir, si tú aprendes a pensar críticamente,
y alguien te ofrece un Ferrari, como dice mi amigo Mauricio Schwartz, a 1.000 euros, tú sabrás que un Ferrari no puede costar 1.000 euros. Igual es que es así el Ferrari, entonces igual te están robando, ¿no? O te dice, es que yo veo el futuro, y te lo dice alguien con una consulta en la que cobra 100 euros la consulta, y dices, bueno, si ves el futuro, ¿por qué no ves la lotería? O qué acciones van a subir en la bolsa más a lo bestia en los próximos años. O si alguien te dice que cura imponiendo las manos o con homeopatía, y porque cuando se ponen malos de verdad, no cuando tienen malestar general, van a todo correr a cruces. Entonces, el círculo escéptico lo que pretendemos es que la gente no sea engañada. Pero tenemos un problema, y es que a todos nos pueden engañar. Ninguno estamos libres. Bueno, afortunadamente cada día tenemos más herramientas para verificar esas informaciones que a priori nos pueden resultar un poco sospechosas, ¿verdad? Y está claro que, bueno, pues tenemos que continuar dudando, verificando fuentes, preguntándonos si quien lo dice está suficientemente esa es la clave. Autorizado como para emitir ese mensaje. No tenemos más tiempo. Luis Alfonso, ha sido un placer charlar contigo. Luis Alfonso Gámez, presidente del Círculo Escéptico y periodista que lleva muchos años desmitificando informaciones, hoy nos ha visitado aquí en Tele7. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y dentro de nuestra sección Agur Fakes vamos a desmontar alguno de esos bulos, de esas noticias que no están del todo claras, y también algún que otro timo y estafa que cada día es que los ciberdelincuentes le dan más al coco para intentar estafarnos, robar nuestros datos bancarios, nuestros datos personales, nuevos casos de phishing, de smishing y más términos, que vamos a conocer uno de ellos, no nuevo. Pero antes, una noticia que al aviso, ¿no? Cuando damos el titular, pues da lugar a error, ¿no? Porque se están difundiendo contenidos en redes sociales que aseguran que el Gobierno central ha desalojado a militares del acuartelamiento general de Arteaga en Carabanchel, en Madrid, para alojar a inmigrantes irregulares. Así, como lo ven, desalojan a militares para acoger inmigrantes. Ese es el titular que está circulando a través de diferentes mensajes en redes sociales. Bueno, pues el Ministerio de Defensa no ha aclarado específicamente el motivo del desalojo, pero sí que, bueno, pues ya desde incluso, ¿no?, otras entidades como la Asociación de Tropas y Marina Estatal cuenta, en este caso, como siempre verificamos en maldita.es, que se debe a este desalojo a que el recinto dejará de pertenecer al Ejército de Tierra, por lo que los militares deben abandonarlo antes del 15 de diciembre de este año. El espacio funciona desde noviembre del 2023 como centro de acogida y derivación de personas migrantes, fecha en la que se publicó la noticia sobre el acondicionamiento de estas instalaciones, que aparecen también en un vídeo que se difunde a través de estos contenidos. Durante este tiempo, el acuartelamiento ha albergado tanto actividad militar como este servicio de acogida a personas migrantes, con zonas separadas físicamente mediante un muro y accesos independientes, con lo cual, en este caso, desde esta Asociación del Tropa y Marina Estatal, señalan que no se va, este desalojo de los militares es una iniciativa o es algo que, bueno, pues se ha acordado con el Ministerio de Defensa, que se va a reubicar a estos militares en otras bases y demás, pero no tiene nada que ver de que echan a los militares para meter a personas migrantes. Ahí estamos viendo, pues ese titular, ¿no?, capcioso de decir echan a los militares para acoger a personas migrantes, inmigrantes. No, llevan conviviendo en estas instalaciones de manera separada desde hace ya un tiempo, de 2023. Como decimos, se buscará otra ubicación, porque, bueno, pues el cuartel va a dejar de pertenecer al Ejército de Tierra, con lo cual, pues bueno, pues se llevará a los militares a otros emplazamientos. Y en cuanto al servicio de acogida de migrantes, desde el Ministerio de Inclusión se han confirmado también a maldita.es que continúa prestándose, bueno, pues en este espacio, es decir, bueno, pues quizá por cuestiones logísticas o de espacio, a los militares se les va a llevar a otros lugares, se les va a dejar de pertenecer estas instalaciones al Ejército de Tierra, con
con lo cual, pues evidentemente deja de tener ese servicio o ese uso militar, pero no tiene nada que ver con que echen a unos para meter a otros, ¿no? Sino que estaban en perfecta convivencia desde el año 2023. Bueno, algo que también llevamos ya advirtiendo, ¿no? Y tratando en Agur Fakes, Sora, que es la herramienta de OpenAI de inteligencia artificial que se usa para, bueno, no solamente, ¿no? Crear esos vídeos hiperrealistas, que, bueno, pues aparecen en esta plataforma, bueno, con esos visos, ¿no? De humor, pero, ojo, cuidado, ahí está aquí el peligro, se ha convertido esta plataforma, estos espacios, en lugares donde se difunden mensajes racistas y machistas, incluso discursos de odio contra las personas judías. En este caso, como decimos, se está utilizando estos vídeos para perpetuar estereotipos y narrativas contra las mujeres, contra judíos y personas inmigrantes. Como decimos, esta herramienta impulsada, ¿no? Por, vamos a decir, ¿no? Esa segunda versión de un modelo de generación de vídeo. En este caso hablamos, e incluso ya de esa segunda versión, que es Sora 2, no está disponible por ahora en el Estado español, pero no impide para que se viralicen esos vídeos con los que, como decimos, se perpetúan estas narrativas y estereotipos de diferentes grupos sociales, como decimos, mujeres, personas inmigrantes o personas judías enmascarados, dicen con humor. En muchos de estos vídeos, imagínense, se presenta a nosotros las mujeres como expertas en limpieza, incapaces de permanecer en silencio, con dificultades para conducir. Como decimos, lamentablemente estos vídeos se están viralizando y, bueno, pues en estos últimos días incluso superaban los 15 millones de visualizaciones y acumulan decenas de comentarios machistas y violentos. De nuevo, mensajes de odio con estas plataformas que se mascaran con que son, bueno, plataformas o vídeos, ¿no? Que se generan con la inteligencia artificial, que son de humor, pero vamos, gracia no tienen absolutamente ninguna. Bueno, un nuevo término, spoofing, es un tipo de fraude en el que un atacante se hace pasar por una fuente confiable con el propósito de engañar, manipular o robar información confidencial, propagar bueno, pues, malware y cometer fraudes financieros. Un ejemplo claro son, por ejemplo, las llamadas o los mensajes de texto que parecen proceder, lo hemos comentado en otras ocasiones, de los bancos, cuando en realidad el estafador ha hecho que su número de teléfono parezca ser de la entidad financiera. Es spoofing, bueno, no habíamos dicho phishing, smishing, pero en este caso, bueno, pues este nuevo término que también queremos que ustedes conozcan. Lo que caracteriza a esta estafa es la suplantación de identidad con apariencia de total legitimidad para que la víctima baje la guardia, spoofing y spoofing de llamada, bueno, pues el estafador manipulando la información que aparece en el identificador de llamadas de teléfono, también por mail, esos correos electrónicos de esas conocidas marcas, ¿no? Empresas, incluso bancos, donde nos informan que hemos recibido un premio, SMS spoofing, es decir, una nueva terminología, es una nueva modalidad de estafa, que bueno, pues va adquiriendo más precisión y más profesionalidad. Hay también dominios web, alguna web fraudulenta, los delincuentes replican la estética de una página web legítima mediante el uso de elementos similares como los logos, tipografías, colores, para hacer más creíble el engaño y, bueno, pues incluso suelen utilizar una URL parecida a la que pretenden suplantar para que caigamos en la trampa y así, como decimos, bueno, pues hacerse con nuestros datos bancarios y datos personales. Facial spoofing. Bueno, pues muchas personas utilizan ahora esta tecnología para desbloquear, bueno, sus teléfonos o aplicaciones a través de, ahí vemos, reconocimiento facial. Pues los ciberdelincuentes están explorando cómo explotar estas vulnerabilidades de esta herramienta. Es un fraude, el spoofing facial, que consiste en simular la identidad mediante el uso de imágenes manipuladas. De esta manera, bueno, esta forma de suplantación, los delincuentes usan diferentes métodos y herramientas para engañar a los sistemas de autenticación, es decir, fingir estar presentes físicamente ante la cámara cuando en realidad no lo están, utilizando pues quizá vídeos o imágenes que puedan tener similares a nuestro rostro y bueno, es lo que ahora mismo están intentando, o sea que como ven, la tecnología a la última a la hora de cometer delitos.
subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, ¿qué piensan? ¿Cómo se les queda el cuerpo si les decimos que una banda internacional ha perpetrado un robo en el Itsasmuseum de Bilbao? A veces que podemos pensar, como se dice, ¿no? La realidad supera la ficción. Pero no se preocupen, este robo del histórico libro de ordenanzas que se exhibe se exhibía en la colección permanente del Museo Marítimo de Bilbao, bueno, pues es un ejercicio, es un caso ficticio que ha lanzado la Jefatura de Policía Científica de la Ertzaintza y que ha contado con la colaboración del alumnado de secundaria y bachillerato de 18 colegios vascos que han examinado los indicios y empleado técnicas forenses para identificar a los responsables y recuperar el valioso documento. Como decimos, este proyecto simula ese robo de un histórico libro de ordenanzas expuesto en el Itsasmuseum de Bilbao. La iniciativa busca despertar vocaciones por la ciencia entre el alumnado a través de una actividad que les permite desarrollar habilidades y competencias relacionadas con la innovación. Ahí vemos en plena faena esta misma mañana. Pero claro, y eso lo vamos a escuchar, aprovechando la tesitura, una de las profesionales, ¿no?, de la Ertzaintza que ha estado presente, ¿no?, en este ejercicio con los alumnos y alumnas de diferentes centros educativos vascos, pues hombre, la pregunta era obligada de los compañeros de nuestros compañeros periodistas. Es que claro, ayer, por la tarde-noche, en este caso sí, verdad, sí que es real, el Louvre de Francia, en París, en plena capital francesa, pues sufría ese robo de película, ¿no? 8 piezas históricas, joyas pertenecientes a la corona francesa, de valor incalculable, porque forman parte, como decimos, de la historia, ¿no?, de todo un país. No, todavía es complicado saber el valor, dice que incalculable. Pues era robado por 8 encapuchados que entraban con una radial y se llevaron, pues eso, pues estas auténticas joyas de la corona, nunca mejor dicho. Pues también le han preguntado a los profesionales bueno, en este caso es ficción, pero la realidad pues no va a la zaga. Estamos aquí en el Itsasmuseum de Bilbao, junto al director del Itsasmuseum, para dar comienzo a una actividad formativa muy especial. En ella 10 alumnos de diversos centros educativos de Euskadi van a tomar parte y van a ponerse en la piel de los especialistas de la policía científica para intentar resolver un robo simulado que ha ocurrido en el museo. Van a aprender cómo se preserva una escena del crimen, cómo se recogen las evidencias, cómo se buscan y cómo se documenta todo el proceso de una manera rigurosa, metódica y científica. Todo ello dentro del proyecto Forensic Science, que es una iniciativa formativa destinada al alumnado de educación secundaria para acercarles la ciencia y la investigación policial. Para la Ertzaintza, para nosotros, participar en este tipo de proyectos nos permite acercar nuestra labor a la sociedad, despertar vocaciones científicas y poner de relevancia la importancia que tiene la investigación criminal. Esperamos que sea una jornada formativa estimuladora y interesante, motivadora para todos y todas las que van a participar en ella, y quién sabe, quizá entre estos alumnos se encuentra algún futuro miembro de la Policía Científica de la Ertzaintza. Muchas gracias por venir y gracias por compartir esto con nosotros. ¿Los alumnos y alumnas, una vez que acaba la jornada de hoy, se llevan a casa o al centro educativo algún tipo de tarea para seguir con la investigación? Sí, todos los centros educativos que forman parte del proyecto recogen las evidencias que se recogen hoy aquí, se les envía luego a los centros educativos esas evidencias y tienen que hacer un proyecto de investigación con ellas. Y con esas evidencias lo que se hace es introducirlas en el currículum educativo y de tal manera que de una manera práctica vayan desarrollando, vayan analizándolas y consigan llevar a cabo la investigación y identificar al autor o autores del hecho. Al final del año escolar tienen que realizar una memoria exponiendo todos los pasos que han llevado a cabo y luego pues la presentan allí en Erandio, en nuestras instalaciones. En el Louvre, la verdad que sí, que cuando he escuchado la noticia he pensado, qué casualidad. Nosotros solo somos la policía científica, acudimos al lugar de los hechos para levantar las evidencias. Es la unidad de investigación criminal quien tiene que ocuparse luego de resolver el crimen e identificar a los autores del hecho. Pero nosotros lo único que hacemos es ir, buscar esas evidencias, levantarlas y que de esos vestigios salgan pruebas.
Aún y todo, suponemos que mucha sorpresa, como le ha causado a la ciudadanía el hecho de que en 7 minutos, el robo del siglo, en fin, muchas cosas le pasan por la cabeza a usted, supongo. Como una película, es como una película, sí, la verdad que sí. Pero bueno, para eso están los sistemas de seguridad de los centros, de los museos y supongo que ahora todos esos sistemas de seguridad estarán mirando muy cuidadosamente qué es lo que ha fallado en el Louvre para que no les ocurra a ellos. Bueno, un robo de película, incluso, hombre, que quién sabe, igual hacen dentro de unos años una película o escriben un libro, pero en este caso, como ha sido hace poquito, bueno, y esperemos, que den con los malhechores, con los que se han llevado las joyas de la corona francesa, pues volviendo, ¿no?, a lo actual y a lo real, aunque sí que es una novela de ficción, un thriller rural del bilbaíno Javier Díez Carmona. Javier, buenas tardes, Arratsaldeon. No te oigo, no sé si me oyes tú a mí. Sí, te oímos bien, Javier, no nos ves, pero no nos escuchas. Ahora sí te escucho, muchas gracias. Ahora, Javier, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, Javier, comentábamos, ¿no? Hablábamos un poquito de, bueno, pues de ese robo, ¿no?, de película perpetrado ayer en el Louvre, que madre mía, da para una peli, pero ¿por qué no? Igual daría para una novela también, ¿no? En este caso, y como he comentado antes, la realidad supera a veces la ficción. Sí, es la frase que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? La realidad supera la ficción. Y robos como estos son muy golosos a la hora de hacer novelas de intriga. Y estoy seguro de que habrá compañeras y compañeros que hayan escrito novelas por el estilo. No sé, desde el Código Da Vinci en adelante probablemente hay unas cuantas. Claro que sí. En este caso, Javier, nosotros nos acercamos a nuestro territorio, ¿no? Bueno, País Vasco francés, un thriller, como decíamos, rural, en el que el paisaje, ahora hablaremos de los protagonistas, pero el paisaje, corrígeme si me equivoco, Javier, también tiene su impronta, tiene también su protagonismo, en esta novela, en tu novela. Sí, el paisaje en esta novela es muy importante porque constituye parte de esa asfixia de la que quiero dotar a la novela, ¿no? Se trata de un valle muy estrecho en el pleno Pirineo, digamos que es la propia frontera, y en un pueblo muy pequeño donde por la noche baja la niebla, donde oscurece pronto, donde las sombras dominan un poquito todo lo que es el paisaje y queda bastante adecuado a lo que sería una trama de intriga rural noir o casi intriga familiar también. Sí, porque es un género ya en sí mismo el escal noir, ¿no? Javier, escritores vascos, ¿no?, como tú a la cabeza, que, bueno, pues nos cuentan historias, esos thrillers, novela negra, pero ambientado en nuestro entorno, me refiero, que no hace falta irse, hablamos, ¿no?, de París, ni a la niebla de Londres, ni a Estados Unidos, a las calles, ¿no?, de Brooklyn, para poder hablar de novela negra, que ya tiene ese sello de identidad, ya tenemos sello vasco. Sí, por un lado tenemos todos los ingredientes en nuestro propio territorio, ¿no? Tenemos unos paisajes que pueden remitir a la novela negra nórdica, tenemos unas ciudades con unas desigualdades sociales que también pueden remitir, digamos, a las novelas que se escriben en Barcelona o en Estados Unidos, y luego hay una pléyade de autoras y de autores que hacen unas novelas fantásticas, que poco tienen que envidiar a los bestsellers que triunfan, utilizando estos ingredientes, los ingredientes propios nuestros, ¿no? Desde nuestras propias desigualdades sociales que pueden generar tramas delictivas de droga, de prostitución, de blanqueo de capitales, hasta esos paisajes fantásticos que también utilizan Dolores Redondo o Ivonne Martín, ¿no? Javier, fíjate, partimos de la premisa, sin desvelar demasiado, porque lo que queremos es que la gente compre la novela y lea la novela. Ahora hablaremos también de las presentaciones y demás, pero partiendo de una premisa en que, bueno, pues su protagonista, Zaida, bueno, pues ya recibe la noticia del fallecimiento de su pareja, ¿no?, de André. Ahí ya es un punto importante, un punto, bueno, potente, del decir, bueno, pues acude a ver qué ha pasado, pero sobre todo a llorar la muerte de un ser querido, ¿no? Pero ahí comienza todo y, vamos a decir, la muerte, que también, pero no va a ser lo más trágico que quizá descubra. Cierto. En mis novelas suele haber siempre más de un muerto y más de dos también. Y bueno, la premisa, sí, yo quería comenzar fuerte. Quería comenzar con ya planteando el primer enigma, ¿no? Zaida es una mujer, bueno, es de Burgos, aunque vive en Madrid, no conoce nada del norte, no ha conducido nunca por carreteras diferentes a las autopistas de Madrid, Burgos y todo eso.
y de repente le dicen que su novio, que ha ido a visitar a la familia, pues se ha caído por un barranco y está en coma. Entonces ella no se plantea nada, coge el coche y se va directamente hacia un pueblo del que no ha ido hablar en su vida, que se llama Sant Palé, que es donde está el hospital, solo para descubrir que cuando llega ha muerto André. Y ya, a partir de ahí ella lo que querría era volver a Madrid, pero se le ocurre pasar por el pueblo en el que vivía André en una forma de despedida, ir al funeral, y allí se queda atrapada por toda una red de sorpresas que le van desvelando facetas de su novio que no sabía. Para empezar, ella ni siquiera sabía que su novio era de etnia gitana, que era Cascarot, los Cascarots de la costa de la Bortana. Esa es la primera sorpresa que se lleva, y a partir de ahí van a venir bastantes más, claro. Etnia gitana ancestral que sí existe, ¿no, Javier? Me imagino. Sí, bueno, ahora mismo no sé, en San Juan de Luz y Suiburu, donde se instalaron los Cascarots a mediados del siglo XVIII, ya no son como un grupo reconocible como fueron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sí son un grupo de etnia gitana que se asentó ahí ante la ausencia de hombres para la pesca, porque Francia estaba metida en guerras y a todos los marinos los enrolaba, no sé si de forma forzosa o voluntaria, pero los enrolaba a la marina. Ante la falta de pescadores, ellos se dedicaron a la pesca, las mujeres vendían el pescado en el mercado, y ha sido así desde 1700 y pico hasta 1950. Luego ya, bueno, pues se ha ido mezclando más con la población, iba a decir autóctona, pero ellos también son autóctonos, llevan ahí 300 años, pero con la población que no era Cascarot, han ido desapareciendo esa forma de marginación que existía, que no les permitía entrar a la iglesia por la puerta principal, por ejemplo, que obligaba a que fueran enterrados lo más lejos posible del cuerpo de la iglesia. En los cementerios ahí en Iparralde están todos pegando a la iglesia, pero los Cascarots estaban lo más lejos posible de la iglesia. Eso ha ido desapareciendo y, bueno, se han ido diluyendo como grupo, aunque lógicamente quien tenía un abuelo Cascarot es Cascarot. Javier, claro, en ese ambiente, bueno, pues de bruma, bueno, tan misterioso, que el paisaje ya, como decimos, en sí mismo también es protagonista de tu novela, esos misterios, esos secretos y esos prejuicios, ¿no? Porque hablamos también de un entorno, ¿no?, del resto de vecinos y vecinas, los que imagino que también, bueno, pues hay mucho secretismo. ¿Qué pasó con André, que hacía a altas horas de la madrugada solo por una zona, ¿no?, que, bueno, pues que no invita tampoco, ¿no?, a pasear a esas horas intempestivas? Es decir, que igual quizá algo saben o todos callan. Todo eso, Zaida lo va a sufrir o lo va a padecer, dicho así, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaba de crear un pueblo, porque Saint-Agathe de Pirines no existe, me lo he inventado yo dentro del término municipal de Urepele. Lo que me fascinaba era hacer un entorno muy pequeño en el que todo fueran rumores, todo fuera gente que se mira mal, que te saluda muy amable y luego que te das la vuelta te acuchilla por la espalda, envidias, problemas ancestrales que, bueno, que pueden llevar todo ello a hacer sospechar de uno, de otro, porque todo el mundo tiene algo contra todo el mundo. Y dentro de eso, bueno, en mis novelas hay dos aspectos que siempre aparecen. Uno de ellos es la violencia contra la mujer y el otro es la discriminación de las minorías, ¿no? En la trilogía anterior está muy presente la discriminación de los ciudadanos que han nacido fuera de Euskadi, los ciudadanos extranjeros, ¿no?, los magrebíes o los latinoamericanos que vienen a trabajar aquí. Y en esta lo que quería hablar era la discriminación dentro de los propios vascos, ¿no? Hay dos grupos que históricamente han sido marginados dentro del País Vasco, que son los agotes, de los que se ha hablado bastante largo y tendido, incluso sale en alguna novela de Dolores Redondo, y los cascarots, que se conoce un poquito menos. Tan vascos como tú y como yo, como cualquiera, pero discriminados por el mero hecho de ser una etnia diferente. Entonces eso ya le añade otro plus más, aparte de esas envidias, esas mezquindades pequeñas del pueblo pequeño, ¿no? Suelen decir pueblo pequeño, infierno grande. Le añade un hecho diferencial, y es que estos eran gitanos, y por tanto mucha gente por ese mero hecho, sin que hubieran hecho nada malo en su vida, por ser gitanos ya les miraba mal. Javier, entonces, ¿cómo ha sido también el proceso de, bueno, documentación, el proceso creativo para ti a la hora de, bueno, pues sí, ¿no?, mezclar la ficción, ¿no?, de, bueno, esta muerte, este accidente, sea accidente o no, pero también mezclado con estas historias, ¿no?, que no son tan conocidas, que me imagino que no sé si te habrá costado mucho sumergirte un poco en lo que eran los cascarots, cómo vivían, cómo ha sido ese proceso para ti. Bueno, ha sido un poquito complejo porque hay muy poca
muy poca historia de los cascarots recopilada en libros. He tenido que bucear bastante por las bibliotecas y he encontrado alguno en francés que estaba, bueno, que me ha aclarado bastante. Aquí en castellano se ha escrito muy poco, en euskera también se ha escrito muy poco, pero casi todo lo que puede haber en la red y que he podido luego pedir prestado lo he conseguido. Al final lo que sucede es que como hoy en día los cascarots no se reconocen como grupo diferenciado, grupo social diferenciado, he podido inventarme, porque todo esto es ficción, me los he llevado más a los Pirineos. Ellos son un pueblo costero, ellos son pescadores, pero me los he llevado a los Pirineos para meterle un poquito de intriga relacionada también con el hecho de estar en la Muga, de estar en la frontera, que también tiene su importancia en la novela, y jugar con la propia discriminación a la que es sometido el pueblo gitano en general. Javier, y en esta también aventura, ¿no?, de Zaida, la protagonista, para descubrir, ¿no?, quién fue, ¿no?, André, ¿no?, y bueno, qué pasó con él realmente. Tiene, vamos a decir, tiene compañía, alguien la ayuda, la apoya, ¿no?, en este también entorno, como decimos, tan complicado, ¿no?, y un tanto hostil. ¿Tiene algún escudero, escudera, es decir, alguien que la acompañe y que, bueno, pues pueda estar un poquito más de su lado? Bueno, su gran apoyo es la hermana de André. Ella, cuando llega al pueblo y después de asistir, bueno, al funeral no llega tarde, y después de visitar la tumba de André, cuando quiere marcharse y una tormenta la impide coger el coche, es la hermana de André, Marie, la que la acoge en su casa, y cuando diferentes circunstancias van impidiendo que salga del pueblo y regrese a Madrid, es siempre Marie, la hermana de André, la que está con ella y la que le ayuda un poquito en esa investigación absolutamente torpe y amateur que lleva, y que al principio incluso lleva en contra de su voluntad, porque lo único que desea es largarse de allí, huir del olor a pocilga que tiene el caserío, del barro, de la lluvia, del frío, y regresar a su apartamento de Madrid. Luego también hay una vecina que también le echaba un cable. En general hay una pequeña solidaridad entre mujeres que rompe un poco ese muro de silencio muy masculino, además, que rodea a la muerte de André. Y si hay algo que yo creo que mueve, ¿no?, a una persona y bueno, pues, como se suele decir, ¿no?, intentando sobrellevar, ¿no?, ese luto, ¿no?, de enterarte, oye, que ha muerto tu pareja, además en esas circunstancias, es la búsqueda de la verdad. La acaba encontrando, a ver, no vamos a desvelar nada, Javier, que la gente tiene que leer la novela, pero es lo que más la motiva, el saber qué pasó realmente, ¿no?, como manera de entender un poco todo ese entorno y todo lo que hay, bueno, pues sobre André, y que no conocía. Sí, al final tiene que sobrellevar durante la novela bastantes lutos, porque primero el luto de saber que según llega ella a San Palé ni siquiera puede despedirse de André porque ha fallecido horas antes de que ella llegara, pero luego, a medida que pasa días en Saint Ágate, habla con Marie, habla con los vecinos, comienza a descubrir que André no era la persona que ella creía, comienza a descubrir que su novio la estaba engañando, no de una forma sentimental, sino de otra, y tiene que despedirse de André varias veces, del André físico que ha fallecido, del André en el que ella confiaba, y tiene que volver a reencontrarlo. Y al final sí que, bueno, eso es lo que también quiere la persona que está leyendo la novela, ¿no? Hay un muerto, tiene un misterio, tendremos que llegar al final sabiendo quién era, cuál es el misterio y por qué ha muerto. Hombre, la novela tiene que ofrecer eso, de lo contrario el lector o la lectora se sentiría decepcionado, y lo ofrece, claro. Javier, como un economista como tú, licenciado ¿no?, en economía, te metes en tu pasión, que es la escritura, porque llevas ya, además de la trilogía, ¿no?, fue anterior a esta nueva novela, también incluso, bueno, relatos, también novelas, ¿no?, si no me equivoco, incluso novelas, ¿no?, para el público más joven. ¿En qué momento dices, oye, que está muy bien lo de la, ¿no?, económicas y esas cosas, pero me voy a dejar llevar por mi pasión, que es la escritura? Bueno, uno tiene que comer. Entonces te toca estudiar algo que tenga una salida y buscarte el trabajo, pero en realidad es al revés. Yo lo que soy, lo que me gusta hacer es escritor. Mi primer relato lo escribí con 10 años o algo así. Mi primer premio literario lo gané con 17, o sea, hace 40.
Y bueno, durante mucho tiempo he tenido que dejar de lado esta afición porque tenía que centrarme en mi trabajo, porque los libros y los concursos literarios no dan para comer más que a 5 personas. Pero siempre he querido publicar, siempre he querido escribir, cuento, novela, teatro, lo que fuera. Y ahora tengo la fortuna de que una editorial potente como es Penguin Random House ha apostado por mí y bueno, vamos a intentar aprovechar la oportunidad, aunque seguimos siendo economistas obligatoriamente, porque hay que llevar una nómina a casa. Pero bueno, con esa tu faceta real, bueno, real, también economista, pero con esa pasión que es la escritura, ya con bueno, pues estas novelas ya publicadas, ya la última que tenemos, como estamos hablando ahora, ya que acaba de salir hace muy poquito, y presentaciones. Javier, ¿dónde vas a presentar esta novela? De momento tengo confirmada la de mañana en Bilbao, que es siempre Bilbao es la primera, aunque yo ya no vivo en Bilbao, yo soy de Bilbao y Bilbao siempre va a ser la primera. Aunque estuve en Plencia la semana pasada en las jornadas Bruma Negra, pero bueno, eso no fue una presentación tal cual. Mañana presentamos en Bilbao, en Elkar y Parraguirre, a las 7 con un escritor fantástico que es Javi Sagastiberri, que me va a acompañar. También tenemos confirmada en Pamplona, que me acompañará Carlos Basas del Rey, otro grandísimo escritor, y en Zaya. Va a haber más, estoy seguro de que van a salir más, pero de momento confirmadas ya con fecha y hora serían en Pamplona, en Zaya y en Bilbao. Bueno, pues mañana en Elkar, que nadie se lo pierda, y el resto de fechas, como has comentado, y bueno, que te sigan también. Me imagino que quien no, oye, que igual hay gente que no todo el mundo tiene redes sociales, pero me imagino, Javier, para comentar y para que la gente esté al día de nuevas presentaciones, tiene redes sociales, ¿no? Hoy en día. Sí, claro. No puedes no tener redes sociales hoy en día. Y yo tengo Facebook e Instagram y incluso tengo TikTok, pero no lo uso. Pero llevo mi nombre, o sea, Javier Díaz Carmona, ahí me puede encontrar cualquiera y siempre hago todo el esfuerzo posible para contestar a todo el mundo. Es lo mínimo que se debe hacer cuando una persona se dirige a ti, sobre todo si se dirige amablemente, que es lo que me ha sucedido a mí siempre. Y ahí están las redes, ahí están también las convocatorias colgadas con las fechas y intentaré a todo aquel que quiera hablar conmigo responderle. Creo que sí, la noche del cascarote. Javier, un auténtico placer, gracias por hacernos un huequito en las tardes de Tele7. Un beso enorme, cuídate. Muchísimas gracias por invitarme. Agur. Un besín, musu, agur. Seguimos con más actualidad. Las 66 viviendas de protección oficial en alquiler de presa en Hondarribia se van a entregar a finales del próximo año 2026. La finalización de las obras está prevista para la próxima primavera y la inversión total ronda los 13 millones de euros. El proyecto, que incorpora esos también 66 viviendas y garajes vinculados en una única planta de sótano y un aparcamiento en superficie de 55 plazas, combina sostenibilidad, eficiencia energética y una gestión pública responsable con una clara vocación social. El propio consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha visitado estas obras esta misma mañana y ha expresado que esperamos recibir pronto la solicitud de Hondarribia para declararse zona tensionada. Irún ya cuenta con esta declaración y el resto de municipios de la comarca metropolitana que unen Txingundi con Donostialdea están siguiendo el mismo camino. Como decimos, esta misma mañana ha visitado esta promoción de 66 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que el Ejecutivo Vasco y el Ayuntamiento de Hondarribia, a través de la Sociedad Pública Visesa, ha promovido en este ámbito, Empresa 1 del municipio costero. Agradecer al alcalde Igor Emparan que haya bueno, pues de alguna manera aceptado nuestra propuesta de visitar esta obra. Es un ejemplo de lo que estamos haciendo en la comarca y de lo que estamos haciendo en el conjunto de Guipúzcoa. Son muchas de las ciudades que nos rodean, son ya declaradas zona tensionada, y decía ahora que en la medida en que el Ayuntamiento de Hondarribia también ha mostrado voluntad de declararse zona tensionada, nosotros seremos aliados y seremos colaboradores para que esa declaración venga acompañada de un plan trianual donde también el Gobierno asuma responsabilidades si se mantienen los umbrales de colaboración y los mecanismos de cooperación que se han mantenido, por ejemplo, en esta edificación. Cesión gratuita de los terrenos, exención del ICIO para que el coste que asume Visesa sea el menor posible y además un elemento que no se da en todos los municipios y que yo quiero poner en valor porque ojalá pudiéramos replicarlo en más ayuntamientos. Aquí el ayuntamiento también ha hecho un pequeño esfuerzo y ha hecho su aportación dineraria a la inversión.
cosa que muchas veces no sucede, lo suele tener que asumir Visesa en solitario, y en este caso pues yo creo que eso también hay que agradecerlo, porque demuestra que hay voluntad y que forma parte de las preocupaciones y de las prioridades del ayuntamiento, que yo siempre digo que se demuestra de esta manera, se demuestra cediendo suelos, se demuestra poniendo facilidades y haciendo algún sacrificio económico, de manera que esperamos tener finalizada en primavera la obra y ojalá que para final del otoño estemos entregando ya las viviendas a los futuros adjudicatarios. Bueno, pues ahí estaba el consejero Denis Itxaso. Tenemos al otro lado para contarnos todo lo necesario para estar el 9 de noviembre, domingo, a partir de las 11 de la mañana, en la Arenal de Bilbao, con una nueva edición de la bicicletada. En esta ocasión, en esta octava edición, a favor de la DIA. Tenemos a uno de sus voluntarios, Josu Moneo. Josu, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, Josu, antes de nada estamos hablando de esa octava edición de la bicicletada, que también se puede ir a patines, cada uno como quiera, pero a favor, en este caso, de la DIA. Cuando se comenta, ¿no, Josu, que va a ir para vosotros y vosotras, para la DIA, no sé cómo recibís la noticia de poder, ¿no?, todo lo que se recaude ir para alguien tan importante como es la DIA y que tanto nos ayuda. Bueno, sí, estamos en primer lugar, darle las gracias a Bristol por habernos elegido para ser receptarios de esta iniciativa, y bueno, pues en primer lugar, muy contentos, estamos sorprendidos por ello. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de otras ediciones bicicletada, bueno, este evento deportivo solidario en el que, por supuesto, y desde el principio colabora esta casa, Tele7, Radio 7. Josu, el 9 de noviembre, domingo, 11 del mediodía, varias distancias recorriendo Bilbao. Vemos que gente de todas las edades, hablamos de, sí, en bicicleta, pero también incluso en patines o cada uno como quiera. Se trata de acudir, porque lo que se recaude va a ir para vosotros. Ahora mismo, Josu, me imagino que cualquier apoyo es importante porque, hombre, con el dinero la DIA hace un montón de cosas, ¿no, Josu, ayudando a los demás? Hombre, la ayuda económica, indudablemente, pues nos viene muy bien. Sí, vamos a estar el 9 de noviembre en el Arenal. Nosotros vamos a ser partícipes de la prueba, porque vamos a participar en lo que mejor sabemos hacer, que es dando cobertura sanitaria. Vamos a tener voluntarios en bici dentro de la prueba, para que si ocurre algún accidente, alguna caída, poder atenderle en el momento sin que tener que esperar a que llegue la ambulancia. Y en el Arenal tendremos la unidad polivalente de emergencias, ese tráiler enorme que con sus 5 boxes que tiene, es como un quirófano, como dice la gente, y las ambulancias que también estarán a pie de carretera atendiendo cualquier incidencia que pueda haber. Sí, porque lo que se trata, ¿no?, de disfrutar, ¿no?, a través del deporte, ¿no?, de esta jornada, también, como decimos, solidaria, y además de recaudar ese dinero para la DIA, también es teneros ahí, ¿no?, que siempre estáis presentes, pero en este caso, Josu, incluso los chiquis os pueden preguntar, es decir, seguir dando visibilidad y ojalá, siempre decimos, ¿no?, que no sea necesaria vuestra actuación, porque eso quiere decir que todos estamos bien, pero que conozcan vuestra labor. Gente igual acude pues a tener esa información, oye, me quiero apuntar, quiero ser socio de la DIA, es decir, es una manera también de estar, que estáis siempre cerca, pero en este caso también con esa información, estar muy presentes también, ¿no?, de cómo estáis siempre dentro de la sociedad. Sí, la gente puede preguntarnos en el momento, hombre, si estás atendiendo una emergencia, claro. No, pero si se pueden acercar y preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Si quieren hacerse voluntarios, también se les coge la afiliación para poderles llamar, y estamos a disposición de cualquier vizcaíno del pueblo y para ayudarles en lo que o sacarles de cualquier duda que ellos tengan.
Josu, ahora mismo necesitáis voluntarios, voluntarias, personal, ¿no? Que eche esa mano porque es que estáis en un montón de sitios. Josu, no sé si tenéis un poquito, aprovechamos a hacer ese llamamiento para, bueno, pues para que la gente se enrole en la DIA. Sí, el voluntario siempre viene bien, o sea, nunca hay que escatimar en decirle a una persona que no es necesaria, siempre bien para una cosa, bien para otra, para dar cursos, para hacer cualquier voluntariado. La persona siempre es bienvenida en la DIA, no es desde ahora que hace falta voluntariado, de siempre que yo lo conozco, y ya son años, pues sí, siempre se les ha querido recoger. Josu, ¿cuánto tiempo llevas tú en la DIA? 47 años. 47 años. O sea, dentro de poquito vas a hacer medio siglo en la DIA, bodas de plata, ¿no? Serán, ¿no? 50 años. Bueno, ahí hay que hacer algún evento, alguna fiesta. No sé si hay gente tan veterana, y mira lo joven que eres, Josu, pero llevas toda una vida en la DIA. Alguno me gana, Alguno me gana por algún año. Pero sí, este mes de octubre haré 40, desde el año 78. Madre, ¿qué te animó a apuntarte, Josu, a la DIA? Bueno, pues conocí a gente, tenía amigos aquí y bueno, yo venía de otra entidad. Me gustó la forma que tenía la DIA de ser y me animó mucho y bueno, desde entonces pues aquí sigo. Fíjate, Josu, eres historia viva, ¿no? de esta entidad, de la DIA. Todas las vivencias, cosas que habrás visto, gente que has ayudado, tantas historias en casi 50 años, Josu, que me imagino que muchas que te habrán marcado incluso también, claro. Sí, hay cosas que marcan, tanto buenas como malas, Sí, hay cosas que te dejan ese pozo y que te deja mal cuerpo, te vas a casa con mal cuerpo durante un tiempo. Claro, es que la DIA está formada por personas para personas, es decir, esas emociones a flor de piel, Josu, por eso es importante, ¿no? Que la sociedad pues ponga un poquito su granito de arena en revertir, en ayudaros todo lo que vosotros nos dais. Recordemos que sois voluntarios, voluntarias, media vida, ¿no? Ahí ayudando a los demás, cada uno además, luego vosotros con vuestra familia, con vuestras profesiones, pero ayudando con vuestro tiempo libre a bueno, pues hacernos la vida un poquito más fácil y en momentos complicados estar ahí y salvar vidas. Por lo menos lo intentamos. Josu, antes de irnos a Publi, octava edición bicicletada, 11 de la mañana, 9 de noviembre, domingo 9 de noviembre, 11 de la mañana, Arenal, en bici y en patines, gente de todas edades. Hemos visto en el vídeo que nadie se quede en casa, Josu, lo importante también es acudir en familia y a disfrutar de la jornada, ¿no? A pasar un día de fiesta, que el tiempo acompañe y que no haya ninguna caída. Vamos a dejarlo ahí. Eso es, que todo transcurra sobre ruedas, va a haber sorteo de regalos, taller de bicis, música en directo, un montón de sorpresas, varias distancias, 4 y 15 kilómetros, ¿no, Josu, más o menos? Sí, pueden elegir la ruta que quieran y, bueno, yo entiendo que con los pequeños, con los niños, no se atreverán a hacer grandes vueltas, gran kilometraje, pero que salgan a dar una vuelta con la bicicleta o con los patines o simplemente andar. Claro que sí, que se apunten, que vamos siempre poniendo toda la información. Josu, ese 9 de noviembre, ese domingo, siempre además que contéis con, además de entidades, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, también con esta casa desde hace un montón de tiempo, Tele7, Radio 7. Josu, pues nos vemos en la bicicletada, 9 de noviembre, allí estaremos, al pie del cañón, un besito enorme. Ahí os esperamos. Un beso, gracias Josu. Marquen en el calendario este jueves 23 de octubre, el lugar, el Colegio de Salesianos de Deusto, para disfrutar de una obra de teatro solidaria con un título además muy atractivo, No eres de azúcar, baila bajo la lluvia. ¿Quieren conocer todos los detalles de esta obra que bueno, pues quiere recaudar fondos para la Asociación Española para el Síndrome de Rubinstein-Taybi? Pues nada, vamos a dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Tenemos a Javier Besteiro, él es presidente de esta asociación. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Un placer y bien acompañado por, bueno, la autora, porque esta obra de teatro está basada en la novela de Ana Arenaza, que también ha adaptado la obra para que se lleve a cabo en el Teatro de Salesianos de Deusto. Ana, buenas tardes, un placer. Hola, muy buenas, encantada. Un placer, lo mismo. Bueno, antes de hablar de la obra, Ana, ¿quién la va a interpretar? ¿Cómo ha sido esa adaptación de tu novela, ¿no? Y con este título tan potente, es una novela, una obra adaptada de tu novela en clave de humor, a ver quién la protagoniza. Antes de nada, si te parece, Ana, Javier, y si te parece, vamos a hablar un poquito de la asociación, ¿no? Porque lo que se recaude este jueves va a ir destinado a esta asociación estatal para el síndrome de Rubinstein-Taybi. ¿Qué es este síndrome, Javier? Que afecta a muy poquitas personas. Es esa enfermedad, esas cuando decimos enfermedades raras, que no nos gusta decir este término, porque aunque afecta a 50, a 100 o a 120, llega a esas personas y afecta a todo su entorno y a sus familias. Pues sí, así es. La enfermedad pues es una enfermedad genética. Se da en unos 100.000, cada 100.000 nacimientos, más o menos, 125.000 más o menos. Calculamos que en España, bueno, en Euskadi habrá 20 o así, se supone. Pero como tampoco hay mucha información, pues igual hay casos que no están diagnosticados y tal, ¿no? Al final es una enfermedad que conlleva discapacidad intelectual en mayor o menor grado, en todos los casos. Y luego diversas patologías, pues patologías cardíacas, problemas de riñón, problemas de conducta, bueno, es afecta al desarrollo generalizado del crecimiento de la persona. Una problemática muy extendida, muy grande. Entonces, la verdad que estos proyectos que se nos encuentran, nos parecen algunas veces, pues es maravilloso, ¿no? Pues cruzarte con esta gente que ayuda a tu causa, que te apoya y que te sirve para seguir más fuerza, ¿no? Sí, porque, Javier, como estás comentando, se trata de recaudar fondos, ¿no?, a través de esta obra solidaria para sufragar esos gastos, ¿no?, que vosotros encontréis en la asociación, ¿no?, de apoyo psicológico, emocional, formativo para las familias, ¿no?, de las personas, ¿no?, que padecen este síndrome, y también incluso ahondar y seguir insistiendo en la importancia de la investigación. Sí, correcto. Nosotros tenemos con la Fundación Rioja Salud pues un proyecto pues de investigación hace ya de unos años, llevamos muchos años trabajando con ellos y lo que recaudamos anualmente, el 75% pues lo destinamos a la investigación de la enfermedad. La investigación pues para conocerla mejor, para poderla diagnosticar antes, eso es fundamental, para tener terapias pues adaptadas a la enfermedad que sean más efectivas y que la gente pues pueda, todos los afectados puedan tener una calidad de vida pues lo mejor posible, ¿no? Entonces con la investigación se conoce mejor y es más fácil tratar todo, ¿no? Entonces esa es la idea. Es también la manera, incluso, Javier, de dar a conocer la asociación, porque es una asociación estatal creada, ¿no?, por los propios pacientes, pero también los familiares, ¿no?, y el entorno de las personas con este síndrome. Y tú eres el presidente a nivel estatal, pero a modo de también curiosidad, tú resides en Porto. Sí, yo vivo en Portugal desde sí. Soy el presidente desde hace un mes. Ah, bueno, muy bien. entrando aquí, ¿no? Pero bueno, sí. Yo llevo 5 o 6 años ya en la asociación. He estado anteriormente como vicepresidente y bueno, pues ahora tocaba cambiar y pues he decidido yo pues ya dar el relevo y que quien estaba anteriormente pues que descanse un poquitín. Bueno, Javier, pues esta iniciativa, ¿no?, de presentar aquí en Tele7, Radio 7, esta obra de teatro, como decimos, adaptación de la novela No eres de azúcar, baila bajo la lluvia, de la propia Ana Arenaza. Ana, cuando contactan contigo desde la asociación, no sé si el propio Javier o alguien, ¿no?, de su entorno, y te dicen, oye, tenemos este proyecto, queremos hacer una obra potente para recaudar fondos en Salesianos en Deusto, no sé, ¿cómo os ponéis en contacto? ¿Cómo es? Bueno, la historia es un poquito al revés, ¿no? Yo había escrito un libro que había tenido ya su vida propia, y en un momento determinado el equipo de la Cívica Teatro, que es un grupo de teatro de Limpias, a través de su directora, que es Chelo Vela, se pone en contacto conmigo porque yo conozco a Bego Puente, que es una de las personas que también participa en el equipo de teatro, y bueno, pues me lanzan el reto de adaptar el libro al teatro, ¿no? Que bueno, pues ya en sí mismo es un proyectazo y una satisfacción para alguien que ha escrito un libro. Y eso tenía una vida propia,
Y en un momento determinado yo conozco por una labor de voluntariado a Carmen Fernández, que fue, bueno, la predecesora en el cargo de Javier, la anterior presidenta. Y bueno, pues yo me encontré con una mujer que contagia pues energía, ilusión y una visión de la discapacidad y de la inclusión y un sentido común que ya cada vez es menos común en nuestra sociedad. Entonces, yo me quedé un poco con la idea de, qué interesante sería colaborar con esta asociación, con una serie de, bueno, pues con muchas necesidades y poquitos recursos, ¿no? Entonces, pues un momento determinado digo, ¿por qué no hacemos confluir estos dos proyectos que yo tenía en mente y lo echamos a andar, ¿no? Entonces, le proponemos a la Cívica Teatro, ven que hay un proyecto solidario por detrás y, bueno, pues 100% confianza, nos dicen que sí a todo. Que realmente son los grandes protagonistas de esta historia, porque ellos sí que han tenido que dedicar un montón de horas a ensayar, a rodar un poquito la obra para llegar al 23 en condiciones, ¿no? Entonces dijimos, venga, vamos a ver dónde lo hacemos. Y a partir de ahí, claro, se nos abre otro escenario y en este caso es menos teatral y es, bueno, aquí necesitamos financiación pues para alquilar un teatro y para algunas otras tareas, aunque la Cívica lo hace 100% de manera altruista, ¿no? Entonces es cuando, bueno, pues contactamos con Banco Mediolanum a través también, bueno, pues de una persona con la que yo conocía, nos pone en contacto con Mediolanum Aproxima, que es su fundación, su proyecto solidario, y lo que tenemos que decir es que nos lo han puesto pues muy fácil, ¿no? Les ha encantado el proyecto, les ha encantado el objetivo, focalizado en, bueno, pues en muchos niños, ¿no? En este caso menores, les ha encantado la filosofía de la asociación y han dicho, venga, pues nosotros apoyamos los gastos básicos, pues por ejemplo el alquiler del teatro, como decía, para que toda la recaudación vaya íntegramente a la asociación. Y además nos han dado un plus más, ¿no? Un extra de motivación, y es que van a duplicar la recaudación que consigamos, ¿no? Así que antes, justo de entrar, le decía a Javi que nos hemos mandado un WhatsApp y digo, Javi, hemos superado los 5.000 y esto es un chute un subidón para todos los que estamos ahí aportando, para todas las personas que han aportado su granito de arena, comprando una entrada o donando como fila cero, porque al final el retorno, pues esperamos que, bueno, pues que ellos lo disfruten y lo utilicen para aquellas necesidades que más apremian en la asociación, ¿no? Claro que sí, ese chute de energía recaudando ese dinero necesario para la asociación, Ana, además de ayudar, ¿no? Como decimos, a esta asociación. Oye, disfrutamos de una obra de teatro que invitamos, no sé si todavía tenemos posibilidad, es el jueves. Vamos muy bien, pero sí que hay todavía algunas entradas por vender. Entonces, esto, como tú bien decías, es el jueves 23, o sea, nada, en 3 días, a las 7 de la tarde en el Teatro del Colegio Salesianos, ¿no? Entonces, quien esté interesado en hacerse con una entrada, que escriba por favor un correo a noeresdeazúcar@gmail.com y bueno, pues ahí coordinaremos un poco la venta de las últimas entradas para que se puedan recoger a la entrada de la función, ¿no? Si hay alguien que le interesa colaborar en el proyecto pero no puede ir a la obra de teatro, le damos otra opción, y es si entra en la plataforma migranodearena.org, puede buscar entre los retos No eres de azúcar y ahí tienes un link en el que puedes donar de una manera súper sencilla la cantidad que quieras, que también lógicamente suma el montante global del que estábamos hablando antes. Así que bueno, pues hay muchas razones para sumarse a la causa o para sumarse, bueno, a pasar una tarde de teatro con una obra súper interesante en clave de humor y en el que, bueno, pues está contextualizado en el mundo empresarial, pero a todos nos afecta eso de pasar por situaciones difíciles e intentar buscar una salida, ¿no? Así que yo creo que todos nos vamos a ver reflejados en un buen momento, en algún momento de la obra, y vamos a pasar un buen rato. Hay que tener, ¿no?, esa dosis de optimismo en momentos complicados, como comentas, bueno, salir adelante, ¿no? En clave de humor, como comentas, una buena propuesta para, bueno, pues afrontar lo que nos venga, pero eso sí, siempre con apoyos, como Ana has comentado, y siempre, como decimos, pues intentando, superar estas situaciones complicadas que nos pone la vida. Antes de despedirnos, Javi, comentaba Ana lo bien que va ese duplicar la recaudación, pero un último empujoncito. La gente que nos está viendo tiene este ratito, tiene estos días, jueves 23 a partir de las 7 de la tarde, Colegio Salesianos de Deusto, una potente obra de teatro con la Cívica Teatro, cántabras maravillosas que van a darlo todo en el escenario. Y Javi, lo que se recaude para la asociación, importante, ahí ya tenéis, imagino, yo siempre digo, casi he gastado el dinero, es decir, hay tantas necesidades que Javi, lo que llegue, yo creo que ya está, como vamos a decir, adjudicado, ¿no?
Pues, hombre, lo que hemos dicho, ¿no? Proyecto de investigación seguramente pues irá una parte importante y lo demás, pues, hombre, tenemos talleres que hacemos pues para las familias, para los hermanos también, para que conozcan la enfermedad y sepan cómo tratar el día a día con sus hermanos. Y eso pues tiene un coste y todo el dinero que entra pues va destinado a ese tipo de cosas. Y bueno, pues terapias que puedan necesitar las personas que tienen la enfermedad. Y bueno, iremos implantando cosas nuevas que sumen para que la vida sea más fácil para todas las familias de la asociación, claro. Pues estaremos en contacto, Javi, como ya flamante nuevo presi, pues nada, nos mantienes al tanto de todo lo que hagáis en la asociación. Y Ana, también esta casa, por supuesto, es tuya. Cuando queráis, estaremos encantados de hablar con vosotras, con vosotros, que se llene el teatro, la sala, bueno, de espectáculos, ¿no? Dicho así, ¿no? Del Colegio Salesianos de Deusto, que es también maravilloso. Vamos un besito a toda la gente que, bueno, yo hice en su día ahí también algún cursillo, alguna cosita. Mandamos un beso enorme y que se llene y que se recaude muchísimo dinero. Ana, Javi, un beso enorme a los dos. Otro y muchas gracias. Muchísimas gracias. Un besito, gracias. Bueno, y seguimos en Bilbao. El Ayuntamiento bilbaíno finaliza los trabajos de regeneración de la plaza Siseruena en Otxarkoaga, priorizadas por las y los vecinos del distrito en el marco del plan Auzokide. La actuación, que bueno, ha conllevado una inversión superior a los 350.000 euros, ha contemplado la renaturalización del entorno y la actualización del mobiliario urbano con el objetivo de crear nuevos espacios dinámicos y singulares. Desde el Ayuntamiento de Bilbao reafirmamos nuestro compromiso con los barrios y con la participación ciudadana. La finalización de la regeneración de la Plaza Siseruene en Otxarkoaga es un claro ejemplo de ello, del trabajo conjunto con las y los vecinos en el marco de la Auzokide Plana. Esta obra, que acabamos de finalizar, ha sido priorizada por las y los residentes del Distrito 3 y ha supuesto una inversión de más de 350.000 euros. Los trabajos se han desarrollado en los últimos 4 meses y a su finalización podemos decir que con ellos no solo logramos la mejora del entorno urbano, sino que apostamos por espacios públicos más accesibles, seguros y verdes para el disfrute de las y los vecinos. El objetivo de este proyecto ha sido el de actualizar la estética general de la plaza Siseruene y reconfigurar todo el espacio para mejorar y potenciar su uso por parte de la ciudadanía. Para ello, hemos incluido nuevas áreas con vegetación, hemos renovado el mobiliario urbano y hemos mejorado la accesibilidad y la iluminación del entorno. Bueno, y esta misma mañana se ha celebrado la segunda reunión de Eskola Bikaina Denontzat, la Mesa por la Equidad, la Inclusión y la Eficacia Escolar. Ha estado presidida por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y ha tenido como objetivo esta reunión compartir la versión final del diagnóstico actualizada con las aportaciones remitidas durante las últimas semanas por los agentes participantes en la mesa. Con las palabras de Begoña Pedrosa, un poquito resumiendo esta sesión, ya nos despedimos. Mañana prometemos volver con más noticias y más actualidad. Un beso, Virarte, agur. Bueno, subrayo el impulso del Lehendakari, ¿no?, que puso encima de la mesa hace un mes escaso la importancia del trabajo conjunto de la comunidad educativa para abordar este reto tan grande que tenemos de realmente conseguir una escuela inclusiva, una escuela que sea muy equitativa y construir sobre todo esos pilares que van a sustentar todas las decisiones que vamos a tomar a futuro. Entendemos que Eskola Bikaina Denontzat es una tarea compartida y sobre todo con mirada de país. A veces se nos olvida y nos quedamos en un dato, en 2 datos y tenemos que intentar levantar la mirada. Hemos compartido muchísimos datos que seguramente llegarán a vuestras manos también. Desde el punto de vista técnico se pueden hacer múltiples fotografías, pero que no se nos olvide que tenemos que ir con las luces largas, y el objetivo de esta mesa es precisamente poner en marcha esa visión de país para abordar los cambios estructurales a los que se enfrenta el sistema educativo vasco, y cuando digo el sistema educativo vasco estamos hablando de la sociedad en su conjunto. Queremos garantizar que nuestro sistema siga siendo equitativo, que es muy importante, accesibilidad al sistema educativo para todas las personas. Queremos que sea inclusivo, que tenga los recursos adecuados, que el profesorado responda con la mirada que sea necesaria a cada caso. Queremos también, hablamos de sostenibilidad y eficacia escolar, fortalecer los servicios públicos. Básicamente, como he dicho antes, es preparar la escuela del presente para el futuro. Es muy importante.
podemos implementar medidas, lo estamos haciendo en el presente, pero tenemos que pensar también en cómo vamos a construir el futuro, y es una de las misiones principales de Escola Bikaina Denontzat. En lo que se refiere a la sesión de hoy, hemos cumplido el objetivo previsto, hemos compartido un diagnóstico más completo con datos complementarios, propuestas remitidas por muchos de los participantes de la mesa. Hemos subrayado también que es una foto que está en constante cambio. El diagnóstico está en constante cambio y no puede ser de otra manera, porque estamos respondiendo a situaciones que vivimos cada día en los centros educativos. Pero también hemos subrayado la importancia de poner una base sólida, un mínimo común denominador para poder seguir trabajando y tomando las decisiones que nos toca tomar para construir la escuela vasca del futuro. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Seguimos monitorizando. Quiero poner en valor el trabajo que hacen los equipos técnicos de las 3 delegaciones de Euskadi, porque cada día toman decisiones siguiendo la normativa, pero teniendo en cuenta muchas variables, y la más importante es que tengamos una escuela diversa y que el alumnado realmente se escolarice con garantías de éxito, y eso es muy importante. También hemos compartido un resumen ejecutivo, un poco por facilitar esa base común denominadora que he mencionado antes, pero el acceso lo tenemos a los 2 documentos. Lo que pretendemos en el debate que hemos abierto es realmente construir una escuela que va a hacer que la diversidad sea una fortaleza. Y muchas veces escuchamos discursos en los que no se percibe como una fortaleza y como una oportunidad. Y sobre todo poner al alumnado en el centro, el bienestar y el éxito, tanto académico, personal, social, de nuestro alumnado, en el epicentro de cualquier debate. No perdamos esa perspectiva. Objetivo principal, fortalecer los servicios públicos, y para fortalecer los servicios públicos necesitamos diálogo, necesitamos corresponsabilidad, y sobre todo algo que me habréis oído decir muchas veces es altura de miras. Escuchar, buscar puntos de encuentro. Por supuesto que hay visiones diferentes, pero hay que buscar ese punto de encuentro, hay que anteponer sobre todo el bien común del alumnado. Y por eso Escola Bikaina Denontzat es un proceso plural y exigente al mismo tiempo. Es exigente. Puede haber diferencias, son legítimas, pero el objetivo es común. Y eso creo que todas las personas que han participado lo tienen claro. Mejorar lo que ocurre cada día en los centros con decisiones que sean sólidas, que sean sostenibles y aplicables de manera que se pueda reducir cualquier brecha, sobre todo que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestro sistema y que sitúen el bienestar del alumnado en cualquier decisión que tomemos a futuro. En la próxima reunión, un poco para hablar ya de lo que viene, iniciaremos otra reflexión, intentaremos definir cuáles son los principios que van a regir los proyectos o las líneas de trabajo que vendrán posteriormente. Es algo muy importante para poder tomar decisiones y llegar a acuerdos que sean sólidos y que sean compartidos. Hoy también se han puesto algunas ideas encima de la mesa al respecto que se han recogido y se retomarán en la próxima sesión. Lo que vemos es que tomar decisiones es más urgente que nunca, que hacer una reflexión con todo el sistema educativo, con todos los participantes, con todas las voces que tienen algo que decir es más importante que nunca, pero sobre todo lo más importante es que seamos capaces de llegar a un acuerdo que realmente ponga con solidez o construya con solidez una escuela vasca para el futuro. Con esa idea estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, por lo cual nuestra valoración es de satisfacción, con esperanza de dar un paso más. Tenemos muchísimo trabajo por delante y no nos podemos quedar quietos y esperamos cooperación, esperamos diálogo, esperamos participación,
para poder reforzar los sistemas, los servicios públicos y poder avanzar hacia esa escuela que definimos como equitativa, inclusiva y eficaz, que son 3 de los ejes en los que trabajamos en esta reflexión de Escuela Bikaina Denontzat.